Paz y bien, hermanos. Jesús nos da el pan de Dios en la multiplicación de los panes. Homilía para el domingo 18 del tiempo ordinario en el ciclo A, escuchando el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, en los versículos 13 al 21. Acaba de narrar la muerte de Juan el Bautista, cómo fue asesinado en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la entregó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Y ahora comienza el Evangelio de hoy. Al enterarse Jesús se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les dijo: no hace falta que vayan, dadle vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobra. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Hermanos, en medio del verano acabamos de escuchar este evangelio grandioso de la multiplicación de los panes. De la maravilla de las parábolas que captaron nuestra atención durante 3 domingos anteriores, ahora pasamos a este episodio que es como un sol resplandeciente en medio de la vida de Jesús. Con espíritu de adoración y de amor contemplamos esta escena divina de la vida de Jesús en medio de nosotros y nos preguntamos: ¿qué está significando este hecho de la vida del Señor que desborda nuestra imaginación? Y como la vida de Jesús no tiene fondo porque alcanza y llega hasta nosotros, la respuesta es múltiple. Veámoslo. Si uno se fija en aquellas palabras: no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer, inmediatamente concluye que este evangelio es una apremiante invitación a despertar los más nobles sentimientos de la solidaridad humana para que entremos en el corazón del mundo y al punto concluyamos que el hambre no tiene que existir porque hay alimentos para todos. Si existe la solidaridad humana, el hambre deja de existir. Cuando uno en la ciudad ve a una mujer sentada en la calle y alargando su mano y tendiendo su mirada que te traspasa el alma, uno se pregunta: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? No es el caso de entrar ahora en una homilía, en analizar estas situaciones que pueden dar tantas discusiones, programas de ayuda que gracias a Dios abundan. Dadles vosotros de comer. Pero ¿cómo les van a dar de comer? Qué frase más misteriosa. Dadles vosotros de comer. Esta palabra de Jesús ha dado tanto que pensar en tiempos actuales
Y tanto se ha escrito en este sentido en los comentarios de nuestras Biblias, a veces en las notas abajo en la Biblia. Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces, dicen los apóstoles. Con 5 panes y 2 peces, si Dios está por medio, se puede dar de comer hasta saciarse a 5.000 hombres, unos 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Y sobraron 12 canastos que no pueden ir a la basura. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobra. Si Dios está por medio, repito, hermanos, si el hombre acepta la solidaridad y la hermandad que le une a todos los seres humanos de la tierra, no hay hambre. Es sin duda una buena interpretación del Evangelio, que te compromete a hacer algo para que sea verdad. Mis manos pueden ser las manos de Dios para llevar amor a los necesitados. En este caudal de pensamientos que nos va trayendo lo de la pandemia, uno principalísimo es este de la vulnerabilidad del ser humano, la evidencia de que nos necesitamos todos unos a otros, porque todos formamos una sola familia humana. Y ante un hecho de tantísima gravedad, desaparecen todas las clasificaciones de ricos y pobres, las diferencias de culturas, de religiones. Somos hermanos. Quedémonos con esta frase de Jesús: dadles vosotros de comer. Otro puede decir, con la Biblia en la mano, este hecho de la vida de Jesús a mí me transporta a la gran peregrinación del Éxodo hacia la tierra prometida, 40 años por el desierto bajo el amparo de Dios, que se comprometió a dar de comer a su pueblo día a día mediante el maná. Sin duda que es una interpretación correctísima. La vida de Jesús solo se comprende desde Dios, desde el bautismo hasta la cruz y la resurrección. Dios conducía a su Hijo amado y por su Hijo Dios conducía a su pueblo. Jesucristo es la historia de Dios en medio de su pueblo. Lo acaba de decir el Evangelio. La multitud seguía a Jesús, fascinada por sus palabras, verdadero alimento del corazón, y fascinada igualmente por los gestos de bondad que salían de sus manos. Dice el texto sagrado, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. En realidad el texto dice curó a sus enfermos. Bueno, Jesús sintió compasión y fue el amor compasivo el causante de todo lo que vino. Jesús es el nuevo Moisés del pueblo de Dios en esta travesía por el desierto. Jesús hacía prodigios que Moisés no pudo hacer, y esos prodigios existen hoy en la Iglesia. Y a propósito de Jesús y Moisés, acordémonos de la escena de la transfiguración, cuando apareció Jesús y en torno a él Moisés y Elías. Jesús es superior a Moisés. Interpretar pues la multiplicación de los panes como una réplica superior a aquella historia de amor que durante tantos años se fue tejiendo día a día es exacto y nos abre anchuras de vida y esperanza para entender la vida anegados en el amor de Dios, pase lo que pase. Jesús es el guía y en él reside todo el amor de Dios que nos da la seguridad plena en nuestro camino.
Hermanos, la Biblia no tiene fondo. Y podemos pensar en estas cosas llenos de consolación espiritual. No son evasiones y fantasías, son realidades del espíritu, verdaderas. Y uno las puede gustar y saborear. Pero hay otra persona que puede decir, cuando leo este pasaje yo pienso en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque son las mismas palabras las que se emplean en el relato de la cena y en la consagración y aquí. He aquí, hermanos, fíjense bien, 5 expresiones que acabamos de escuchar en el relato de San Mateo. Primero, tomó el pan. Segundo, alzó los ojos al cielo. ¿Qué se dice? Jesús en la cena alzó los ojos al cielo. Tercero, pronunció la bendición a Dios. Jesús no bendijo los panes, bendijo a Dios por los panes, bendijo a Dios, le dio gracias. Cuarto, partió el pan. Y quinto, lo repartió. Aquí dice que lo dio a los discípulos para que los discípulos lo repartieran. Efectivamente, hermanos, es exacto. El relato de la multiplicación de los panes es una anticipación de la Eucaristía y lo entenderemos perfectamente al recibir la Sagrada Comunión. El profeta Isaías nos ha hablado del convite que Dios nos ha preparado. Saborearéis platos sustanciosos, venid a mí, escuchadme y viviréis. La segunda lectura del día, el capítulo 55 de Isaías. Hermanos, no necesitamos saber más. La Eucaristía es infinitamente más que la multiplicación de los panes. La Eucaristía es el verdadero banquete que Dios nos ha preparado por medio de su Hijo Jesús. Cada domingo, incluso cada día, si lo queremos, podemos venir a saciarnos del banquete de Dios. Y en este banquete encontramos dulzura, fuerza, como nunca habíamos podido sospechar. Vamos a terminar, pues, poniendo los ojos en Jesús y diciéndole, Señor Jesús, enséñanos a comulgar, sabiendo que ya no me das un pan de ángeles, sino que tú mismo estás ahí como pan de vida y que con ese banquete ya en la tierra me introduces en el banquete del cielo. Amén. Hermanos, a todos paz y bien. Y feliz domingo como día del Señor.